Buenas tardes, hermanos. Todo lo que está visitando, mi nombre es Peter. Soy uno de los pastores en la iglesia. Es un gozo estar aquí para compartir la palabra de Dios. Estamos en el libro de Efesios. Estamos en el último capítulo. Y a lo mejor vamos a tener algunas semanas más en este capítulo 6. Pero hoy estamos la primera 4 versículos de Efesios 6. Pero quiero hablar un poquito antes de contexto. Que van a dar nosotros el contexto de lo que vamos a hablar de hoy. Recuerdo Efesios 2, 8, 9. Por gracia soy salvo mediante la fe, y este no de vosotros, si es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechuras tuyas, creados Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. ¿Cuáles son estas buenas obras que Dios ha preparado? Estaba participando esta semana pasada en las buenas obras. Las primeras 3 capítulos de Efesios habla de la doctrina y de 4 a 6 habla de la práctica. Pero es interesante, y acompáñame un momentico en Efesios 2, de 19 a 20, 22, para ver cuáles son las buenas obras, porque vamos a tocar este hoy en la prédica. Efesios 2, de 19 a 20, dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el firmamento de los apóstoles, los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo del Señor. Y él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, creo que la obra más importante que Dios preparó antemano para que anduviésemos ellos es nuestra obra de edificar la iglesia del Señor. Y tenemos el privilegio de ser sus embajadores. Y uno de los papeles que tenemos importante como iglesia y como padres es la crianza de nuestros niños. Y es una buena obra. Y lo que vamos a hablar hoy es esta buena obra. Y nosotros en esta última semana estamos hablando de la necesidad, como dice Efesios 5:21, de someternos de unos a otros en reverencia al Señor. Entonces, como los padres tienen que sujetarse a Dios, como los esposos tienen que sujetarse a su esposo, también los niños deben sujetarse a los padres, pero en el Señor, todo bajo este principio. Entonces, es lo que vamos a enfocar hoy, estas buenas obras, ese papel que tenemos como iglesia y como padres. Y quiero comenzar diciendo que es una bendición tener ese privilegio de edificar y construir en la vida de nuestros niños. Es un gozo. Yo con ánimo estoy esperando a mis nietos. Miércoles voy a llegar 4 nietos. Entonces, yo estoy agradecido, Señor, por esa pequeña ventana de oportunidad que tenemos para instruir y ayudar a mis hijas en su enseñanza. Y es un gozo de recibir fotos de los niños caminando, ver los niños aquí en la iglesia caminando. Es una bendición. Es una bendición escuchar una pequeña alabar al Señor y estar en la escuela dominical y aprender. Pero también es un desafío. Es un desafío de enseñar a nuestros niños. Si tienen niños, ya entiende que es un desafío. No es fácil. No es fácil porque como el niño, como nosotros, somos pecadores. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y por eso hay conflicto. Y creo que todos los padres han experimentado este conflicto. Pero hay esperanza, hay esperanza. ¿Y cuál es nuestro objetivo en la crianza de nuestros niños? ¿Cuál es la esperanza como maestros y maestros de esa iglesia de enseñar a nuestros niños?
es para que ellos puedan llegar al conocimiento de Jesucristo. No solamente tener la bendición en esta vida, pero también pasar la eternidad con ellos en el cielo. Yo digo, no hay mejor gozo de ver mis tres hijos caminando en el Señor. Haber hecho ellos hacer su confesión, de ser bautizados y criando sus hijos en la enseñanza de Dios. Yo gracias a Dios por mis padres que me enseñaron, los padres de Sharon que enseñó a ella y juntos nosotros tenemos ese privilegio. Pero ha sido un desafío. Puede ser que yo he hecho muchos errores. He fallado, pero gracias por la misericordia de Dios que nos ha ayudado. Pero tenemos esa esperanza que nuestros niños van a conocer a Jesucristo. Esta va a ser la obra que queremos estar involucrados. Pero delante de todo eso, que Dios sea glorificado. Dios sea glorificado en la manera en que está formando a nuestros hijos. Entonces, quiero que me acompañe en la lectura de hoy, Efesios 6, y vamos a leer de versículo de 1 a 4. Efesios 6, de 1 a 4. Hijos, obedezcan al Señor a sus padres, en el Señor a su Padre, porque eso es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfruta en un lugar, vida, larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críelos según la disciplina y la instrucción del Señor. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias que tú estás bien claro la situación que nos enfrentamos. Tú nos has enseñado la importancia de someternos uno a otro en el matrimonio y también la importancia que los niños también sujeten a sus padres. Pero no porque somos buenos, no porque somos sus padres, sino para tu honor y gloria. Señor, porque es lo que tú has mandado. Te pido, Señor, que use ese tiempo para llamar la atención a nosotros, también de animarnos, demostrar que sí hay esperanza, aunque es un desafío, Señor, tenemos esta confianza que tú estás a nuestro lado, que no nos ha abandonado, pero nos ha dado tu palabra para instruirnos en cómo debemos ser padres. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo hoy lo que estamos hablando de los niños. Entonces, primeramente vamos a hablar de la responsabilidad de los niños hacia los padres y después los padres a sus hijos. Entonces aquí en el primer versículo dice hijos. ¿Qué quiere decir hijos? ¿A quién está hablando en este versículo? Bueno, entiendo que normalmente ese hijos son los niños pequeños que está siendo criado en nuestra casa o la casa de sus padres, pero llega un momento en que los niños crecen y salen de la casa de sus padres y ya están en su propia casa, entonces no es necesario de sujetarse a su padre, sino a su esposo, de su nueva sitio, nueva situación. Como dice Efesios 5:31, por eso dejará el hombre su padre y madre, se unirá a su mujer y los dos será un solo cuerpo. Pero ¿qué pasa a los que tienen 20 años, 30 años, 40 años y sigue viviendo con sus padres? ¿Hay algo ahí que se pueden enseñar ellos? Yo creo que sí. Pero yo digo que si una persona todavía está económicamente dependiente de sus padres, por lo menos deben respetar las reglas de su casa. Hay momentos en que John y yo hemos regresado a la casa de nuestros padres. Aunque no estamos sujetos a ellos, somos sujetos a las reglas que tiene su casa y tenemos que honrar a nuestros padres. Pero en este caso, lo que estamos pensando principalmente son los hijos que estamos criando. Y dice aquí que obedecer. Está hablando de niños, hay que obedecer a sus padres. Y la palabra literalmente dice escuchar bajo.
Entonces está bajo la enseñanza de los padres. Hay que obedecer lo que dice su padre. Obedecer quiere decir escuchar con atención y llevar a cabo las órdenes. Recuerdo a mi mamá cuando me estaba diciendo algo y también con los niños, cuando nosotros hablamos, queremos que ellos presten atención. Estoy hablando contigo. Mira acá. Quiero que me está mirando para asegurarme que está escuchando lo que estoy diciendo. Entonces, lo que esperamos en obedecer es que el niño va a estar atento a lo que está diciendo su padre y sujetarse. Entonces, como el esposo tiene que sujetarse a Dios, la esposa tiene que sujetarse al esposo, pero también los niños tienen que sujetarse y tienen que obedecer la autoridad puesta por Dios. Entonces, los niños tienen que entender que la razón de que tiene obedecer a su padre realmente es porque es un mandato, no solamente de su padre, pero sino Dios, su creador. Y la forma en que Dios ha creado a la familia es que los niños tienen que obedecer la autoridad puesto por Dios. Es interesante que los padres son las primeras figuras de autoridad que el niño conocerá. Es muy importante que se entiende que tiene que obedecer la autoridad. Yo recuerdo, he escuchado que el concepto que un niño tiene de su padre va a afectar mucho ese concepto de su padre espiritual. Yo doy gracias a Dios que fui criado en una casa cristiana y para mí era fácil entender que mi Padre Celestial es amoroso y mi Padre me va a corregir si se me desvía. Entonces, gracias a Dios que ese privilegio que tenemos de ser criados en una familia cristiana, pero realmente es importante que los niños a edad temprana aprendan a obedecer la autoridad, porque tú estás preparando a este niño para entrar a la sociedad. Entonces, como tiene que obedecer a sus padres, tiene que hacer caso a la maestra, tiene que hacer caso a la policía, tiene que hacer caso a los demás. La autoridad es puesta por Dios y la manera de aprender eso es en el hogar. Entonces, que antes de que los niños puedan tener la capacidad de entender una autoridad invisible, deben conocer a obedecer una autoridad visible. Entonces, mire cómo Dios en su plan soberano ha puesto a los padres con ese papel importante porque está preparando a los niños para obedecer a su Padre Celestial. Entonces, es un mandato de Dios que los niños deben obedecer a sus padres. ¿Y cómo debe ser esta obediencia? Que dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Cómo estás cumpliendo la autoridad de Dios en el cielo? ¿Cómo respetan los ángeles celestiales a Dios? Totalmente, inmediatamente y con un espíritu de felicidad. Entonces, como los ángeles en el cielo respetan la autoridad, así también deseamos que nuestros niños obedecenos la mitad del tiempo, totalmente, siempre. Ahora, ¿cuántas veces queremos que llamamos la atención a un niño para obedecernos? 3, 4, 5, 6 veces. Mire, no me escuchaste. Mire, vente acá, no escuchaste lo que he dicho. ¿Cuándo vas a hacerme caso? ¿Cuántas veces tiene que decir a su niño de hacer algo? Mire, tenemos derecho como padres y los niños tienen que entender que cuando los padres dan una orden, el deseo de Dios es que hay obediencia inmediato.
¿Cómo debe ser la actitud? Bueno, recuerdo la historia de una madre que quería que su niño se sienta. Y la madre, bueno, niño, siéntese. No, no quiero. Hijo, te sienta. El niño no quiere sentarse. Después la madre, yo le dije, siéntese aquí. Mira, madre, a lo mejor tú pienses que estoy sentado, pero en mi corazón no estoy sentado. Entonces, el niño estaba físicamente sentado, pero su corazón todavía estaba de pie. Entonces, queremos que nuestros niños obedecen con actitud de alegría, con gozo, no con un corazón duro en contra de sus padres. Los padres tenemos la responsabilidad de dar órdenes a nuestros niños todos los días. ¿Cómo comer? Siente aquí, no se levanta. No tire la comida en el piso. No tumba tus vasos. Tenemos que enseñarle cómo vestirse. Está a través. No, 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 ponga esto así. El zapato va del otro pie. Entonces, decimos cuando deben de ir a dormir. Ahora, niño, es tiempo de dormir. No, no quiero. Bueno, tú no tienes palabra en eso. Cuando yo digo es tiempo de dormir, es tiempo de dormir. Los padres tienen derecho de poner tarea doméstico, cumple horario. Entonces, es nuestra responsabilidad frente a los padres, frente a los niños, de poner reglas. Entonces, todo eso es parte del plan de Dios porque ellos van a aprender a obedecer a nosotros y también así se van a aprender cuando lee la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene más autoridad de los padres. Entonces, cuando ellos leen la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice algo, entonces ellos, con el favor de Dios, van a hacer caso. Vamos a, vamos a ver en Hebreos 12, versículos 10 y 11. En efecto, nuestro Padre nos disciplina por un breve tiempo, como mejor les parece. Yo sé que todo el tiempo no es disciplinado bien, pero haga intento de ser lo mejor posible. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin que participamos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirá parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce un cosecha de la justicia y paz para quienes han sido entrenados por ellos. Si un padre ama a sus hijos, te van a echar la disciplina. El Padre Celestial que nos ama también nos disciplina. Entonces, hijos, obedece a su padre en el Señor. Ahora, hay cosas que debemos obedecer a sus padres y siempre deben ser en el Señor. Si un padre diga a su hijo de hacer algo que está en contra de Dios, entonces el niño no tiene razón de obedecer. Ojalá que en nuestra iglesia no estamos diciendo algo que está en contra de Dios, pero nosotros como padres tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es posible que por nuestro mal estado, por haber hecho unos problemas en el trabajo, podemos mandar a nuestro hijo a hacer cosas que realmente no son agradables a Dios, no está en el Señor. Y muchas veces los niños van a hacernos caso. Pero realmente tenemos como padres esta responsabilidad de lo que decimos, todas las reglas que ponemos en la casa son honradas a Dios. La manera en que regulamos el televisor, la manera en que regulamos el móvil, todo eso tenemos que pensar cuál es el plan de Dios para mis hijos. Entonces, en el Señor quiere decir que tenemos respeto al Señor, adoramos al Señor. La manera de adorar al Señor es de obedecerlo. Asimismo, los niños en un sentido está adorando a su padre, está haciendo caso y Dios está siendo glorificado
cuando los niños obedecen a sus padres. Los padres están bajo la autoridad de Cristo. Entonces tenemos esta responsabilidad de cuidar la manera en que enseñamos a nuestros niños. Pero dice al final de este versículo, esto es justo. A veces los niños no creen que las disciplinas de sus padres son justas, ¿verdad? ¿Por qué me pides hacer esto? Los demás niños no tienen que hacer esto y tú me pongas eso. No es justo. ¿Por qué tengo que hacer tanta tarea? ¿Por qué tengo que lavar el baño, la poseta? No es justo. Sí es justo. Ve lo que dice Salmo 19, 8, 9. Los preceptos del Señor son rectos. Traen tristeza a está atento. Muy bien. Trae alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, siempre permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad que la palabra de Dios enseñado a los niños es justo. Eso es lo que ellos necesitan. Eso es lo que van a llevar a una larga vida. Pero ve lo que dice el versículo 2 y 3 de Efesios 6. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, Pablo está introduciendo el quinto mandamiento. Es interesante que ¿cuántos mandamientos hay? No sabes, 10 mandamientos, correcto, 10, así 10. La primera 4 está enfocada a Dios, de cómo debemos obedecer al Señor, adorarle, no usar su nombre en vano, pero el quinto es de los padres. Es interesante, después de hacer caso a Dios, antes de decir no matar, no hacer todo lo demás, dice que honra tus padres y madres. Es interesante que con este mandamiento hay una promesa. Lo demás no hay promesa, pero con este mandamiento hay una promesa. Entonces aquí creo que hay algo clave. Yo estaba pensando, ¿por qué el Señor puso los padres en número 5? ¿Y por qué está hablando de una promesa? ¿Qué es esa promesa? ¿Qué quiere decir a Él? Entonces, yo voy a dar mi interpretación o lo que yo estaba pensando, meditando en este versículos. La ley de Dios fue dado para ayudar al pueblo de Dios, llevar una vida agradable, perfecto y santo. Entonces, realmente muchas veces cuando hablamos de la ley de Dios, pensamos que, wow, es un cargo, este me hace muy difícil, pero los 10 mandamientos realmente son 10 noticias que si cumplimos con todo nuestro corazón, vamos a ser los seres más felices. Entonces no son una carga, es como una camino hacia una vida bonito. Y son tan importantes, la ley del Señor, que antes de que el pueblo entró a la tierra de promesa y está entrando, Dios a través de Moisés, a través de Josué, quería dar una buena ilustración antes de entrar al pueblo. Entonces dice, cuando entra, quiere que la mitad del pueblo está en una montaña y la otra parte está en otra montaña. Es importante de hablar de las bendiciones y los castigos. Entonces Dios quería estar bien claro, mire, si tú obedeces, la cosa va bien y tú vas a tener una bendición en esta tierra de prometido. Pero óigame, si no me hace caso, viene el castigo. Viene el castigo. Pueblo, escúchame, es importante. Si tú me haces caso, si tú obedeces la ley, vas a ser bendecido. Esto va a llevar
muchísimos años con alegría, con protección, con la bendición de Dios. Pero fíjese, yo te amo tanto que no me hace caso. Si estás rebelde y desobediente, te voy a castigar. Y sabemos en la palabra de Dios que vemos que el pueblo fue castigado. Y ese temor de Dios y lo que leyó Gerardo en su tiempo de Ezequiel 24, que Dios ha dado al pueblo tantos momentos de arrepentir, llegó un momento en que el Señor dijo, no, ya viene castigo. Y fue algo muy triste que un pueblo que ha tenido tanta oportunidad de arrepentir, que no se arrepiente y el castigo de Dios viene sobre ellos. Y así va a ser a los no cristianos. Dios está dando a ellos oportunidad en esta vida de arrepentirse. Pero seguro como en Ezequiel 24 vino un castigo a los que no arrepienten en este mundo, un día te va a ser castigado por Dios completamente y va a pasar la eternidad en el infierno. Entonces, Dios, yo creo, quiere enseñar a los hijos, mire, si tú me haces caso, te promete que va a ser bendecido. Entonces, en este versículo está diciendo, hace caso a sus padres y te va a disfrutar de una vida larga y una vida fructífera. Honra tu madre y tu padre. ¿Qué significa honrar? ¿Qué significa obedecer? Bueno, obedecer es una acción y honrar es una actitud. Entonces, es lo que queremos a los niños. Tiene que tener la acción correcta, pero también necesita la actitud correcta. Honrar a sus padres es tener reverencia a ellos, estimular, entender que es una bendición. Y nosotros que hemos sido criados con padres cristianos, es una bendición, es un honor. Mire, mi madre tiene 95 años. Hablamos con ella en esos días y yo digo, wow, tener una madre de 95 años que sigue orando, que sigue compartiendo la palabra de Dios conmigo, es una bendición. Es una bendición que tenemos padres cristianos y hay que honrarlo. Hay que dar a ellos el respeto que ellos, que ellos merecen. Gracias. Entonces, hay que enseñar a los niños de respetar y honrar tus padres. Ahora, sabemos que no podemos obligar a un niño a honrar, ¿correcto? Yo no puedo obligar a mis hijos de honrarme. Esa es una decisión en su corazón. Pero yo sí puedo poner reglas que va a enseñarles de honrarme. ¿Entienden la diferencia? Nosotros no podemos obligar a nuestros niños de obedecernos, de honrarnos. Pero sí pudimos crear un ambiente, pudimos enseñarles, mire, si tú me haces caso, vas a ser bendecido, tú vas a tener privilegios. Y si tú no me haces caso, lo siento, pero vas a tener resultados de su rebelión. Y nosotros, en medio de eso, oramos. Ese Señor es por tu gracia, es por tu misericordia. Yo no soy capaz de obligar a mis hijos a hacer nada. Y yo digo que mis hijos han pasado situaciones que nos pongo de rodillas llorando por ellos, pero sé que no puedo hacer el cambio. Tiene que ser el Señor. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que dice Proverbios 22:6. Entrena a un niño en el camino que debe ir y cuando está lejos, cuando está viejo, va a seguir, no va a apartar. Entonces hay que enseñar a los niños de honrar. Es nuestro papel. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Padres,
tiene que, tiene que hacer caso que sus hijos honran a su esposa. Si ve que sus hijos no están honrando a su madre, tenemos que llamar la atención. Niño, no diga así a tu madre. Cuando tu madre te dice algo, obedece. Y los madres también tienen que exigir que los niños honren a su padre. Es un trabajo conjunto. No podemos permitir el descarajo, la respuesta irrespetuosa, los murmullos, irrespetuosos, los gestos deshonrosos. Yo sé que muchas veces cuando el niño ha sido disciplinado, no es cierto, esa es nuestra naturaleza pecaminosa, pero hay que trabajar con ellos. Mire, ese no. Y nosotros como padres tenemos que entender que nuestros niños no son perfectos, tienen esa naturaleza pecaminosa. Tenemos que tener misericordia, pero al mismo tiempo tenemos que exigir de nuestra oportunidad de aprovechar. Y hermano, yo creo que es muy importante los primeros 5 años en la vida de un niño. Y te voy a dar un secreto. Si tú usas un, un cuchara de madera a su niño cuando está pequeño, este, no van a recordar de su disciplina cuando era chiquito. Porque tú recuerdas lo que había pasado en tu vida cuando eras menos de 5 años. No. Entonces la idea es de entrenarlo temprano para que cuando está más grande va a tener menos necesidad de disciplinarlo. Yo recuerdo que yo estaba en el seminario y yo entré a una casa, creo que he dicho esa historia antes, pero yo vi una pequeña cuchara de madera en la pared y tenía algo escrito ahí de disciplina. Entonces yo digo, mire, señora, explíqueme, ¿qué es esa cuchara allá en la pared? Y la señora dijo, bueno, eso es lo que usamos con nuestros niños cuando era pequeño. Está bien, entonces, ¿qué usaste cuando estaba más grande? Y dijo, nada. Si tú entrenas cuando está pequeño, no vas a tener que entrenarlo cuando está mayor de edad. Entonces es importante ese papel que tenemos como padres de enseñar a los hijos. Tenemos que enseñarles de obedecer inmediato. ¿Y cuántas veces ha escuchado, ha visto situaciones en el mercado que el padre dice algo a su niño y no hace caso y de nuevo, de nuevo, de nuevo? Y yo pienso, bueno, ¿y cómo sería en la casa de ellos? Si no hacen caso aquí en el mercado, ¿cómo sería en tu propia casa? Entonces yo digo, es importante de hacer entrenamiento en la casa porque cuando está en el mercado, cuando está en la compra, no tiene que ser más de una vez. Entonces, yo creo que Sharon tenía algo que usamos para la disciplina. Y cuando la primera vez que los niños no hacen caso, Sharon abría su bolsa a mostrar, mire, ¿te quiere esto? ¿Te quiere esto? Ok, entonces ya sabe que Sharon cumple. Yo tenía más misericordia. Tengo que ser honesto, ¿no? Especialmente con Melissa, me tenía ahí muy bien. Bueno, ese error de mí como padre, ¿no? Este, pero es importante que ellos responden con respeto. Yo cuando mi madre me dio algo, mi respuesta era sí, mamá. En inglés dice yes, ma'am. Si va al sur de Estados Unidos se escucha mucho yes, ma'am. Es como de sur estamos acostumbrados de decir yes, ma'am. Entonces, hay una diferencia de decir yes y yes, ma'am, ¿no? Yo veo que yes, ma'am, sí, mamá,
muestra más respeto. Entonces, yo digo que no es necesario tener muchas reglas. Yo recuerdo que tuvimos una pequeña tarjeta de 3x5 y tenía 5 reglas. Entonces, el primero, obedecer inmediato. Segundo, responder con respeto. Tercero, obedecer en la primera, bueno, era obedecer primero y no hacer preguntas. No es cierto que digas, ¿y por qué? Decimos, no, eso no está permitido. Primeramente, me obedece. Y más adelante, cuando ha terminado, si quiere preguntarme, yo te voy a decir. Pero obedecer primero y no hacer preguntas. Y no golpea a tu hermano. Entonces, yo creo que no es necesario tener muchas reglas, pero piensa en cuáles son los más importantes. Y yo digo que si nosotros trabajamos en eso, de ser obediente inmediato, de, de obedecer sin hacer preguntas, vamos a ver que lo demás no va a ser tan difícil. Entonces, la promesa es de calidad de vida y también cantidad de vida. Te vaya bien y pueden vivir larga vida en la tierra. Yo recuerdo cuando yo era joven, creo que como 12 años, yo aprendí el versículo Josué 1:8. Y yo era suficiente inteligente de entender este versículo, ¿no? Que dice que esta palabra de Dios nunca se apartará de su boca, sino que guarde y haga todo lo que está en él conforme. Así prosperar tu vida y tener éxito. Entonces, bueno, eso es lo que dice la palabra, yo voy a ese caso, porque yo quiero tener éxito en la vida. Y nuestros niños sí quieren tener éxito. Y nosotros somos responsables de entender que ellos tienen naturaleza pecaminosa. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Dios no va a jugar con nosotros. Fíjense, tenemos ejemplo en Levítico, los hijos de Aarón, ¿no? Era desrespetuoso a Dios y tomó su vida. En Hechos 5, Ananías y Zafira no hicieron correcto, dijeron mentira al Señor y Dios lo quitó. Entonces, debemos poner atención a la palabra de Dios. Y sabemos lo que dice Salmo 1, ¿no? El persona que hace caso, que obedece, será como un árbol plantado a la orilla del río. Y cuando tenga su tiempo, da fruto. Su hoja jamás se manchita, y casi todo, no, todo, cuanto hace prosperar. Entonces, es una promesa, es la bendición. Cuando hacemos caso, tenemos esa bendición. Eso es cierto. Como padres podemos confiar en la palabra de Dios. Ahora, hemos hablado de la responsabilidad de niño a padre. Ahora, versículo 4, hablamos de la responsabilidad de los padres hacia a los niños. Y dice aquí, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino créenlos según la disciplina y la enseñanza del Señor. Entonces, ahora está hablando los padres. Él tiene responsabilidad. Es interesante, en el William Carey, Seminario Carey, hablamos de la vida de William Carey. También lo que conoce la historia de misiones en China, estaba Hudson Taylor. En, en otra parte, Dios había usado otros hombres para hacer cambios en la India, en la China, pero realmente el impacto en, en India y en la China no fue por los adultos que fueron atendidos por William Carey o de Hudson Taylor, sino fueron los padres que recibieron a Cristo y comenzaron a enseñar a sus hijos en el camino del Señor. Fue las iglesias que fueron levantados por estos misioneros que crearon familias cristianas y la India
Hoy en día hay muchos cristianos, en la China hay muchos cristianos por el trabajo que han hecho a los padres. Hoy en día, la mayoría de los niños que son caminando con el Señor no son resultado de una persona como Moody o como William Carey o Hudson Taylor, sino es el trabajo de los padres. Entonces, padres, nosotros tenemos una responsabilidad. La mayoría de los niños ha sido impactado por el papel de sus padres. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, un trabajo clave en la obra de Dios. Recuerdo la vida de Timoteo en el Nuevo Testamento. Timoteo fue criado por su abuela y su mamá. Llevó una vida preparado, disciplinado, y cuando llegó a Pablo, ese joven estaba bien preparado para entrar al ministerio. Esa es la bendición de un trabajo bien hecho por los padres. Aunque uno no era cristiano o no sabemos de su padre, pero por lo menos el trabajo de su abuela, y ahora somos abuelos, somos abuelas, no los que son abuelas, tenemos papel. Y los madres, ¿no? Mire cómo Dios ha usado la familia para preparar los niños. Entonces tenemos esta responsabilidad de criar los niños, ayudar a ellos temprano para conocer la voluntad de Dios. Entonces, quiero que leemos algo aquí. Vamos a ver Proverbios 6, 20 a 23. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandona la enseñanza de tu madre. Grábalo en tu corazón, calcula en los cabellos a cuello. Cuando caminas, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tus sueños. Cuando despiertes, hablar contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida. Pregunta, ¿vale la pena enseñar este versículo a sus hijos? Mire, si tú enseñas a sus niños con esta palabra, se van a ver, mira, hijo, vale la pena. Honra a tu padre, escucha a su madre, te va a ser bendecido, va a ser una lámpara. Yo doy gracias a Dios por mi madre, por sus oraciones conmigo, por la poesía que había hablado conmigo. Yo iba a traducirlo en español, pero mi mamá cuando estaba en la noche acostado, ella siempre me decía una poesía, que Satanás tiene tirado en toda parte redes para agarrarnos. Satan's nets are thickly spread. En cada camino donde voy caminando. Pero nunca me va a agarrar si, Señor, mantengo mis ojos en ti. Me enseñó esto antes de 5 años y todavía tengo aquí. ¿Y cuántas veces esta poesía me ha hallado mi corazón? Madres, abuelos, padres, su trabajo es importante. Yo soy testimonio de lo que el Señor puede hacer. Entonces, dice aquí, hay que tener cuidado de no provocar a sus niños a la ira. Yo recuerdo la primera vez que había pensado en eso, recién casado, y estaba hablando con mi hermana. Y estaba discutiendo esa palabra provocar. Y él me dijo, este provocar significa de no poner alrededor de sus niños una pared de protección. Entonces, la disciplina es importante. Porque si tú no pongas disciplina, no pones una pared de cuidado alrededor de sus niños, ellos van a ser frustrados. Porque ellos no van a saber hasta dónde que pueden llegar, cuál es el límite. Entonces, si tú no pongas las reglas bien claro en tu casa, esto va a provocar el niño. Entonces, tiene que estar bien claro. Mire, si tú pasas el niño en la casa, te van a ser disciplinados. ¿Y quién de nosotros queremos dormir en aire libre? Nos sentimos
protegido en una sala con paredes. ¿No sentió mejor con las puertas cerradas y la ventana cerrada? Y si vivía en Venezuela con rejas en las ventanas, nos sentimos más protegidos. Yo recuerdo cuando fui a Estados Unidos y estaba en la casa, y yo dije, oye, aquí no hay rejas, ¿qué voy a hacer? Yo estaba tan acostumbrado en Venezuela de vivir con rejas que sentí incómodo en Estados Unidos cuando no había rejas. Pero las paredes son importantes, nos da seguridad, nos da un ambiente donde sabemos que aquí yo tengo libertad, tengo protección, y cuando no ponemos reglas, podemos provocar a nuestros niños. Pero quiero darle 13 ejemplos de la manera en que los padres pueden provocar a sus hijos. Primeramente, falta de disciplina. Porque cuando falta de disciplina, estamos dejando al niño a ir donde quiere, aire libre. Segundo, de tener demasiado disciplina. Hay que saber hasta qué punto deben disciplinar. Y por eso yo digo, cuando estás disciplinando con el niño con un palito de madera, solamente, yo digo, mi regla era tres golpecitos. Porque realmente no queremos que ellos lloren, sino el hecho que está siendo corregido, ya van a llorar. No hace falta aplicar muy bien, muy duro. Entonces hay que tener sabiduría en la disciplina que pongan. Porque hay padres que pongan demasiado, que no son justos a lo que hicieron el niño. Entonces, tercer, falta de amor a sus hijos. El padre que no muestra amor a sus niños, pueden crear desánimo, se pueden crear ira. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que había dicho a su hijo que te ama, que ha dado un abrazo? También hipocresía de los padres, de decir a ellos una cosa, pero a ellos vivir lo que ellos dicen que no. Entonces necesitamos como padres de vivir de lo que estamos diciendo, no debemos ser hipócritas. Y también hay que tener cuidado de disciplinar a ellos en ira. Entonces, ¿cuántas veces ha pasado algo en el trabajo? El padre llega a a casa bien molesto, y en vez de haber dejado el problema en el trabajo, trae a la casa y usa al niño para poner su desánimo o su descontento, ¿no? Entonces, pueden crear, provocar a sus niños de ser injusto, de acusarle a sus hijos de algo que realmente no había hecho. Entonces yo digo, como padres, tenemos que tener cuidado que estamos bien claros en acusar a nuestro niño de algo que realmente no había hecho. No sé si ha ocurrido en su vida, que fue disciplinado incorrectamente. Entonces, gracias a Dios que pudimos pedir perdón. Yo recuerdo una vez que yo fui castigado por mi madre. Entonces bueno, yo recibí ese castigo, pero yo voy a mostrar a mi mamá que realmente yo no hice. Entonces después hizo una investigada. Entonces, por favor, diga a mi mamá que no fui yo. Pero yo digo, por lo poco veces que mi mamá me había disciplinado más que necesitaba en aquel momento, hay momentos en que sí necesitaba más que no había me dado. ¿Me explico? Entonces, sí, de una comprensión que realmente merecía mucha más de... Entonces, también se pueden provocar un niño demasiada protección. Entonces, padres que son tan protegidos que sobre protección. Hay que tener una balanza, y por eso es bueno de hablar con otros padres, de estar atento y exhibo control. No pueden ser esto, tienen que poner esto. Tiene que llegar un momento en que da cierta libertad a sus hijos. Pero también expectativos irracionables. Entonces, a veces los padres tienen una expectación así.
Mis hijos va a llegar a ser médico. Desde pequeño, hablando, su hijo va a ser mecánico. Entonces tiene esa expectación de su hijo, y pero realmente el hijo no entiende, no quiere eso, quiere otra cosa. Entonces se pueden causar frustración cuando ponemos expectativas nuestras, quizás logros que nosotros queríamos hacer, pero no logramos, entonces ahora estamos exigiendo a nuestros niños de lograr lo que nosotros no habíamos logrado. Entonces, de no ser consciente en la disciplina. ¿Y qué te parece favoritismo? ¿Has sentido favoritismo? Este no molesta. ¿Cómo que siempre da este razón y a mí no? ¿No? Entonces hay que cuidar de no ser y otra cosa, incapaz de los padres de hacer un sacrificio con alegría. A veces los padres, bueno, ok, yo estoy dispuesto de hacer esto, es un sacrificio. Entonces, en vez de ser, bueno, para mí es un gozo. Tú estás primero, no importa. Yo sí quería ir a pescar, pero no importa. Yo voy contigo a hacer ese tal diligencia, ¿no? Entonces, cuando tu hijo siente, bueno, mi papá realmente no quiere estar conmigo, quiere estar ahí pescando, y él no me importa a mis actividades, es afecta. Entonces, aquí en el versículo dice lo que no debemos hacer, no debemos provocar a los niños, pero sí no es positivo de criarlos en la disciplina y la amonestación en el Señor. Te recuerdo lo que dije hace una semana atrás de Efesios 5:18. Hay que caminar en espíritu. Necesitamos ser llenos de espíritu. Porque ese trabajo, ese papel de ser padres, no es algo que pudimos hacer en nuestra propia fuerza. Necesitamos estar en la palabra de Dios, necesitamos leyendo. Tenemos que, Señor, guíeme. Necesitamos ser llenos de Espíritu Santo para que podamos ser constante, consciente en todo ese papel. Pero tenemos que tener la esperanza que el Señor nos ha dado, los hijos también nos pueden ayudar. Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la disciplina es algo importante y tiene la idea de nutrir bien a su hijo. Y aquí no estamos hablando de comida, sino nutrirlo bien en llevar una vida disciplinada. El niño necesita una preparación sistemático cada año, preparando a ese niño para salir a ser independiente. Llega un momento en que tiene que comenzar a enseñar a los niños cómo usar su dinero, cómo pueden dar el diezmo, cómo se pueden hacer tu cama. Entonces la idea es de poco a poco enseñarles en la disciplina para que cuando ella llega a su matrimonio, te va a estar preparado. Mire, uno de los grandes problemas en el matrimonio es que no sabe manejar su dinero. Entonces, un impacto duro en los primeros años del matrimonio es cuando uno es responsable de llevar la finanza a su hogar. ¿Y qué ha hecho? Ha usado la tarjeta de crédito. Esta es más fácil, tarjeta de crédito, 2,000, 4,000, 5,000. Y llega la factura de la tarjeta de crédito, ¿no? Y comienza, no tenemos dinero, bueno, estamos pagando esto. Pero hay que enseñar al niño, cuando está pequeño, de cómo ser disciplinada con su dinero. De saber, bueno, este dinero tengo que apartar para esto. Este dinero es para el Señor. Y yo doy gracias a Dios que yo aprendí a diezmar cuando yo tenía 8 años. Porque yo tenía, mi primer trabajo era de limpiar zapatos. Y yo ganaba mis 10 céntimos y un céntimo era para el Señor. Y después yo tenía la ruta de repartir periódicos. Y cuando yo ganaba mis 10 euros en la semana, un euro era para el Señor.
Y cuando yo fui a trabajar en la finca, sacando leche de la vaca, y ganaba más, entonces 10%, ese es mi gozo, ese es mi normal, ni piensa a quitar esta parte del Señor. Entonces, enseñando al niño poco a poco es parte del proceso, preparándole para que cuando llegue mayor. Entonces, es la formación. Y nosotros como padres somos responsables de eso. No es el gobierno. El gobierno gobierno quiere controlar y enseñar a sus niños lo que deben hacer, pero últimamente son los padres. Nosotros somos responsables para en la enseñanza a nuestros niños. Y finalmente, tenemos que instruirles. Entonces, no solamente queremos instruirles en la académica, en la enseñanza, pero tenemos que, esta palabra es interesante, la palabra amonestar viene, a ver, no está mi nota. Es la palabra que usamos en consejería, notética. La consejería notética es la consejería de amonestar a sus hijos. Entonces, esta palabra, instruir, amonestarlo, está diciendo la idea de colocar en su mente. Entonces, es importante que el niño tiene ya bien colocado en tu mente qué es el pecado, qué es lo que no deben hacer y qué es lo que deben hacer. Entonces, la enseñanza en este versículo está hablando más que todo preparar sus niños para enfrentar las tentaciones, lo que viene, seguramente. Y te va a ver, pero uno va a tener situación difícil en la escuela ya, va a tener tentaciones a esta edad. ¿Cuánto tiene? 3. Y ya estás enfrentando. Y si está enfrentando a los 3 años, ¿cómo va a ser cuando tiene 12? Y cuando tiene 18. Entonces, ese trabajo de nosotros de enseñar a ellos, colocar en tu mente. ¿Y cómo podemos colocar en tu mente? Como dice Proverbios 22:6, ¿no? Lo que leímos Proverbios 6:22, ¿no? Eh, no, 22:6. Cría el niño en la manera en que deben caminar. Ay, 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 deben saber de memoria. Estoy fallando. Enseña al niño el camino correcto. Y en su vejez no lo abandonará. Entonces, eso es colocar en su mente. Implantélo ahí en tu mente. Entonces, tenemos esta responsabilidad de llevar una vida disciplinada, de instruirlo en el Señor. Dijo a los hombres, ama a su esposa en el Señor. Dijo a las esposas, respecta a tu esposo en el Señor. Y ahora está diciendo a los niños, obedece a sus hijos, sus padres, en el Señor. Ese es el orden de Dios ha puesto por nosotros. Es una bendición, pero también es un desafío. Y gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios para ayudarnos. Gracias a Dios que tenemos amigos cristianos, tenemos una iglesia, que el Señor nos ayuda en ese trabajo importante. Iba a compartir algo al final, pero lo que voy a hacer, voy a mandarlo por WhatsApp. Pero son 7 secretos o 7 ayudas de Howard Hendricks para criar a los niños. Entonces, no es tanto la palabra de Dios, sino es de un Señor con mucha sabiduría. Voy a compartir eso. Si no está en el grupo de WhatsApp de la iglesia, me pregunta, te voy a pasar. Pero ánimo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Esta es una bendición. Tener niños es una responsabilidad, pero también Dios nos está preparando. Tenemos su palabra para guiarnos. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias que tú en tu plan soberano has dado a los niños padres para prepararles a ser obedientes.
y no solamente obediente a su Padre, sino de preparar su corazón para obedecer al Padre Celestial. Señor, sabemos que tenemos esa naturaleza pecaminosa y podemos disciplinar en maneras que no son correctas, pero gracias por su paciencia, gracias por su palabra, y pido que ayude a cada uno de nosotros, Señor, a hacer todo posible para cumplir con esa tarea tan importante. Y todo sea, Señor, para tu honor y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.